Bueno, vamos a continuar con el grupo que falta, el grupo 03 de esta jornada del foro Violencia Social, una amenaza para la salud pública. Quiero, antes de que continuemos, señalar algo muy importante. En los dos grupos, en los dos grupos que ya pasaron, yo veo como dos aspectos que se están descuidando. Y esto va para ellos que ya salieron del compromiso, pero algo que yo veo que está descuidando es cómo afecta al quehacer de la salud pública. Eso es lo que me llama la atención, la violencia social. Afortunadamente, después de las ponencias, como que otros compañeros del grupo tocaron el tema, sí. Pero en calidad de aporte, ya en calidad de comentario, pero no así en la ponencia. Y me refiero a las compañeras o los compañeros que estuvieron ya dando los aportes, pero después de la ponencia. Tocaron el punto, ¿sí? En calidad de ampliadores de las ideas, y eso, bueno, me parece que es muy importante, es necesario, ¿sí? Y cómo está incidiendo en la violencia social en el quehacer, a tal grado que a nivel de ampliación de las ideas se tocó el punto de que el sistema estigmatiza al paciente por situaciones totalmente absurdas, incorrectas. Bueno, ya se señaló, pues, por razones de identidad de género, por razones de orientación sexual, por razones bueno, hasta los pobres, pues, son marginados, ¿sí? No, es que viene de una marginal. O los mismos, ¿sí? Los mismos miembros de pandilla. Y no hay que olvidar el principio de universalidad de la salud. Y eso como que hay que manejarlo muy bien. Y en este nivel en que estamos, que es la formación que ustedes están teniendo, es necesario recalcar, poner el dedo en el renglón, en que ustedes deben de tener una formación humanística de la salud. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que tienen que llevar todos los insumos, ¿sí?, a la hora del trabajo de la salud, en la cual ustedes puedan tener competencias. Esas competencias, llámense calidez, que hablan mucho, ¿sí? Esa capacidad de poder ser empáticos, ¿sí? Esa capacidad de cercanía y compañía. No solo ir a ver a los pacientes como que son condición. Y esa es la biología. Entonces si no, con esos procederes inhumanos, con esos procederes indolentes, insensibles, indiferentes, entonces ustedes se van a convertir también en parte del problema y no en parte de la solución. O como dice el Rastramba, ustedes le van a echar más leña al fuego. Y no puede ser así. Porque si no, vamos a seguir en este problema. Por eso es que yo como encargado de la cátedra de Sociología Médica, tengo que enfatizar de que en este país se necesita una reforma de salud urgente. Urgente. Y que trabaje, que maneje estos aspectos que pueden parecer pequeños,
pero no lo son. Que pueden parecer insignificantes, pero no lo son. Ya lo vimos que no lo son. Tal vez para los que se lucran de la salud pueden ser insignificantes. Tal vez para los que dirigen la salud. Ojo, para los que dirigen la salud, me refiero al ministerio. Tal vez para los que dirigen el país, me refiero a la presidencia. Les puede parecer insignificante, pero para nosotros no. Y entonces, a través de una reforma de salud, sí podemos nosotros proponer y que estas propuestas se conviertan en verdaderos programas, que se conviertan en verdaderos proyectos, ojo, que se conviertan en verdaderos protocolos de actuación o de proceder. Yo quería hacer esta reflexión y este señalamiento. Bueno, entonces vamos a entrarle pues con el grupo que resta, que es el 03. Por favor me dicen quién es el ponente o la ponente. ¿Sí? Daniela Mata, ¿tú eres? Sí, yo soy la ponente, pero una compañera me va a ayudar a compartir las diapositivas. Bueno, entonces la voy a integrar aquí. ¿Quién es la otra compañera? Yo, licenciada. Fiorella. Sí. Ok, Fiorella. También ya te compartí. No me deja. Ah, bueno, entonces vamos a tratar de nuevo. Esto así es. Veamos ahora. ¿Sí? Ahora sí, ahorita. Y la ponente ya también se integró, ¿verdad? Sí, ya. Bueno, encienda la cámara, por favor. Fiorella. ¿Sí se ve bien? Bueno, sí. Ok. Daniela Mata. Daniela Mata, eres la ponente. Ok. Adelante. Bueno, buenos días, Buenos días. licenciado y compañeros. Este día les vamos a explicar un poco acerca de la violencia social, una amenaza para la salud pública, dinámica y procesos que se configuran. Los integrantes son Nelly Sandino, Carlos López, Paola Mármol, Francisco Márquez, Fiorella Martel, Jimena Martínez, Vladimir Mayén, Sandra Mejía, Evelyn Meléndez, Rebeca Meléndez, Ernesto Mendoza y su servidora Daniela Mata. Okay. Primero, para comenzar, es importante definir qué es la violencia social. Según la OMS, es el uso nacional, el uso intencional de la fuerza o del poder físico, de hecho, o como una amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones a estos. Hay múltiples formas de violencia social, entre ellas se encuentra la violencia doméstica, las agresiones racistas u homofóbicas, los ataques terroristas, los secuestros, los asesinatos o homicidios, las agresiones sexuales o de cualquier otro tipo. Que actúen o pretendan alterar el orden público mediante la ejerción de la violencia. Siguiente, por favor. En las causas de la violencia social tenemos la percepción de desigualdad. Aquí podemos mencionar que hay muchas situaciones que se dan por esta causa, por una desigualdad o una inequidad que existe. O sea, una posición en ventaja y otra en desventaja, donde se utiliza ese poder para afectar a los inferiores. Luego tenemos las amenazas de la propia posición.
El objetivo de la violencia social es mantener o aumentar el propio estatus o poder social. Uno de los principales motivos para ello es considerar de que el propio poder se encuentra amenazado. Luego está la exclusión social. Si bien se vincula mucho a los dos anteriores factores, la exclusión social es de por sí misma un factor importante a la hora de explicar algunos actos de la violencia social. Luego tenemos la educación rígida y restrictiva. Una presión nada en demasiada cantidad es bueno. Este punto hace a la persona vulnerable a ser incapaz de aceptar otros puntos de vista, posturas o religiones. Luego están los factores bioconductuales. Aquí encontramos que la conducta agresiva se asocia con algunos tipos de daños cerebrales, como lo pueden ser traumas que se generaron durante el nacimiento, tumores o lesiones traumáticas en la cabeza. Luego tenemos desocialización. Se han documentado conductas violentas que son aprendidas por ensayo y error o vicariamente en la infancia, desarrolladas como una respuesta a diferentes situaciones. Luego tenemos los cognitivos. La socialización impacta a largo plazo en los procesos mentales de los individuos. Las personas más violentas procesan la información de manera distinta al resto de la población. Y por último tenemos las situacionales. Aquí vamos a encontrar las situaciones adversas, como el ruido intenso y continuo, la asignación, las privaciones crónicas, los fracasos laborales o los eventos estresantes de la vida, como en el matrimonio podría llegar a ser el divorcio, la muerte de una persona cercana o los diversos problemas familiares. Siguiente, por favor. Consecuencias de la violencia social. Vivimos en una sociedad que está cada vez más globalizada, que permite el conocimiento y el contacto con más personas que tienen diferentes opiniones, creencias y formas de ver el mundo. Si bien, por lo general, esto genera una corriente de entendimiento entre las distintas culturas. En ocasiones, esto también puede degenerar la violencia social. Consecuencias e impacto social. Las consecuencias de la violencia social dependen en gran medida de los diferentes tipos de violencia y sus características. Por ejemplo, las consecuencias de la violencia de género usualmente no son las mismas que la de la violencia religiosa. Cada tipo de violencia posee sus propias características y por ende sus propias consecuencias. En cuanto al impacto social, las consecuencias se pueden conllevar a la desarticulación de los lazos sociales, la creación de desconfianza social, desorganización y aislamiento social. Y también en algunas ocasiones la aparición de una espiral de violencia. Problemas sociales traumáticos y reconstrucción de la memoria. Los procesos de construcción de la memoria convocan a la reconstrucción de hechos y de testimonios sobre las heridas individuales y colectivas de las diferentes catástrofes sociales. A lo largo de esta década, la despreocupación creciente por las consecuencias de hechos de la violencia, así como las guerras locales, los fundamentalismos, el terrorismo del Estado, la tortura y otras formas de violencia sistemática han renovado el interés por la noción del trauma. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿por qué es una amenaza a la salud pública y su sistema ya en crisis? La violencia se ha convertido en un problema para la salud pública. Esto se debe a la gran magnitud que ha alcanzado en las últimas décadas. Millones de personas mueren cada año. Esto es por causas atribuyentes a la violencia. Y a la mortalidad representa solo la parte más visible, ya que por la muerte violenta se producen decenas o cientos de lesiones de diversa gravedad.
La violencia en todas sus manifestaciones es un problema de salud pública que involucra a todos los países en todos los continentes. Los números que reflejan el problema son contundentes, ya que según el Informe Mundial sobre la Salud y la Violencia, que fue editado por la OMS, 1,6 millones de personas pierden la vida cada año por los diferentes eventos violentos. Siguiente. ¿Cómo está en crisis el sistema de salud? En el estudio multicéntrico Activa llevado a cabo por el AMSS, casi el 4% de los consultados fue golpeado por otra persona particular. Un 3% fue víctima de maltrato físico por alguna parte autoritaria y un proceso más, y un poco más del 1% de las personas fue herido ya sea por bala o con arma blanca. En El Salvador se acaba de salir de una guerra civil que duró alrededor de 10 años. Esta guerra no solo trajo graves consecuencias para el desarrollo del país y para el respeto de la vida humana, sino que además exacerbó la ya existente cultura de violencia que había existido. Siguiente. ¿Por qué es necesario humanizar la atención de los usuarios necesitados de salud? La humanización es el proceso mediante el cual algo es dotado de cualidades humanas. El objeto de humanización puede ser una cosa, un animal, una persona, un conjunto de personas o incluso una institución. Simbólicamente, la palabra humano representa la cualidad o las cualidades conscientes y deliberadas que se tienen de las personas de ser empática, solidaria, afectiva, comunicativa, amorosa, social, racional y relacionales. Hace referencia al abordaje integral del ser humano, donde interactúan las diversas dimensiones biológicas, psicológicas y conductuales. Se encuentran asociadas con las relaciones que se establecen al interior de una institución de salud entre el paciente y el personal de salud, administrativo y directivo. Siguiente. Ahora bien, ¿qué es la humanización de la salud? La humanización en salud significa mucho más que ser cordial. Implica minimizar la tendencia de traer al enfermo como un objeto, una enfermedad o síntomas concretos. ¿Cuál es el elemento clave para humanizar la sanidad? Sin duda, la herramienta fundamental será la escucha activa del profesional en relación a los protagonistas, que en este caso serían los pacientes y asociados de los pacientes, o sea, su familia. La opinión y la experiencia de los familiares que en gran parte se convierten en verdaderos cuidadores del enfermo, ya que el personal de salud se encarga de darle un tratamiento, pero en realidad quien los cuidan a largo plazo son sus familiares. Y por último, ¿qué beneficios tiene la humanización de la salud? Se ha demostrado que en los centros bien diseñados que siguen estrategias de humanización en servicios de salud se cuentan con los siguientes beneficios, que es la reducción de la ansiedad en los pacientes, minimiza el estrés de las personas, acelera la recuperación del paciente, reduce el uso de diversos medicamentos, disminuye el dolor y mejora la productividad y retención del personal. Siguiente. Aquí hay algunos ejemplos de procesos humanizados en la salud. Aquí podemos encontrar los cuidados paliativos, que se trata de humanizar la atención en el final de la vida. Aborda estas prácticas que permiten observar la construcción de una mirada clínica sobre el proceso de morir
en que el ciudadano es considerado menos un aspecto por un profesional de la práctica médica en una área de atención sobre la que se afirman diferentes habilidades y saberes técnicos y que expanden las áreas de intervención profesional en el final de la vida. Luego tenemos el cuidado del adulto mayor con diabetes. En este tipo de cuidado se da prioridad a la atención familiar y a la humanización en los procedimientos y atención al paciente. Los profesionales en el área de salud deben presentar como características principales brindar excelentes cuidados humanizados de forma oportuna, lo cual facilitará a que el paciente tenga una excelente percepción de los tratamientos que son recibidos, logrando así mejoras en su salud. Y por último tenemos el parto humanizado, que este se refiere a la adopción de medidas y procedimientos que son beneficiosos para acompañar en el parto y el nacimiento, evitando las diferentes prácticas intervencionalistas que muchas veces son innecesarias, que aunque tradicionalmente han sido realizadas, no benefician a la mujer y tampoco al recién nacido, y que con frecuencia acarrea mayores riesgos tanto para la madre como para el niño. Siguiente. ¿Cómo se puede tratar o analizar la violencia social en las ciencias de la salud y las ciencias sociales? La violencia social se refiere a cualquier tipo de violencia como impacto social, como ya lo habíamos mencionado, que es cometida por los individuos o por una comunidad. Estos actos violentos adoptan diversas formas en los distintos países, incluyendo los conflictos armados, la violencia de las pandillas, las agresiones físicas, ya sea de padres a hijos o diversas agresiones. Por ejemplo, aquí podemos tener un ejemplo como los castigos corporales. También se encuentra el terrorismo, el desplazamiento forzado y segregación, entre otros. Durante la última década, más de 2 millones de niños menores de 18 años han muerto en todo el mundo como resultado de conflictos armados y al menos 6 millones han sido gravemente lesionados. También se ha estimado que entre un 25 y 40% de los niños de entre las edades de los 2 a los 17 años en los Estados Unidos y en las regiones sureñas de África respectivamente, están expuestos a la violencia en su comunidad. Siguiente. Y ya para finalizar, ¿cuáles son los procesos coyunturales de la violencia en América Latina? Bueno, aquí tenemos el perfil y el papel del Estado y el neoliberalismo. La prioridad del interés económico, transnacionales, reducción del papel y de la presencia del Estado, baja respuesta a las necesidades sociales y la pérdida de soberanía nacional. Y también podemos encontrar la baja participación de la sociedad. Y por último tenemos la corrupción, prioridad de intereses personales o grupales sobre los colectivos. La apropiación abusiva de bienes, funciones y medios públicos en provecho económico o político particular, tanto en el sector político y se puede dar tanto en el sector público como en el sector privado. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Gracias, Daniela. Bien. Bueno, vamos a entrar entonces a la jornada de preguntas, comentarios o ampliación de ideas o de planteamientos hechos en la ponencia de la compañera. Yo invitaría al grupo, pues, que le ha tocado exponer esta ponencia, que también, pues, aporten, hagan sus aceleraciones, ideas que consideran ustedes que es necesario ampliarlas, porque las hay. Así que escucharíamos, pues, esos aportes, esos complementos, ¿sí? Extensiones, así como también a los demás compañeros, a los de la clase, que también lo hagan. Bueno, yo quiero
comentar sobre cómo es que la violencia social así influye bastante en lo que es la deficiencia de el sector público de salud. Por ejemplo, en el ejemplo que nos dio ahí nuestra compañera, pues de la guerra civil, pues entonces los hospitales, todo eso estaba así colapsando por lo mismo las causas de esa violencia social, del gran ataque que hubo y las grandes bajas que se dieron de vidas. Entonces ahí se saturó y pues el sistema no pudo con ello. Eso quería. Ok, ok, gracias. Gracias, Fiorella. Otra idea ampliada. También sobre que puede existir violencia hacia el personal médico, ya sea por su tipo de etnia o género, a pesar de que ese médico tenga experiencia y sea experto en la enfermedad que puede tener el paciente, pero este lo rechaza ya sea por ese tipo, discriminaciones. Ok, gracias. Eh, otra intervención, por favor. Aún hay tiempo. Aprovechemos. Por favor. El auditorio también le pediría que hiciera también sus preguntas. Bueno. Bien. Parece que ya no van a haber intervenciones. Mire, bueno, gracias por la ponencia. Mire, yo lo que puedo reafirmar con todo lo que ustedes han estado desarrollando, la idea que han estado desarrollando, y cómo también el tema del foro deja como abierta la reflexión y en torno a esa apertura de la discusión. Durán, ¿quieres decir algo? Durán Orellana, ¿quieres decir algo? No. O acaba de entrar, quizás. Entonces yo, siguiendo con la idea que estaba diciendo, mire, yo lo que veo que en nuestro país, en El Salvador, necesitamos urgentemente un sistema de salud, y lo voy a decir en un término bien metafórico, si usted quiere. Necesitamos un sistema nacional de salud que huela a paciente. Ustedes saben a lo que me refiero. En el foro de liderazgo estuvimos hablando. Ustedes también es otro tema, problema tan necesario también en el área de la salud, como es el liderazgo y el trabajo en equipo. Nuevamente aquí se pone de manifiesto también una necesidad en la cual pues ustedes, si no manejan el trabajo en equipo y también no adquieren las competencias para ejercer un liderazgo en el área, difícilmente van a poder ustedes funcionar como se debe, porque mire, ahí están los médicos, ¿sí? Ahí están los médicos, ¿sí? Ahorita están trabajando, ¿sí? Están atendiendo gente, todo en el sistema privado y en el sistema nacional, público. Pero en realidad tienen todos los elementos, tienen todas las capacidades, tienen todas las competencias que hemos estado señalando aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de la humanización del sistema. Porque miren, yo en realidad, yo soy paciente. Ustedes también lo son, me imagino. Y en realidad yo tengo buenas experiencias. ¿Sí? Tengo buenos testimonios, ¿sí? de médicos, enfermeras y de otros personal de salud
que lo atienden bien a uno, excelente. ¿Sí? Pero son gestos, llámense gestos, son hechos aislados. O sea que como todo lo humano, así en lo humano, hay excepciones de los males que están generalizados, de los errores que están generalizados. Hay excepciones, o sea que hay personas que no están en el error, no están en lo incorrecto, sino que todo lo contrario, desde su trinchera, desde su cubículo, consultorio, clínica, hacen los esfuerzos, pero son hechos aislados. Entonces, por eso es que yo, desde la sociología médica, porque acuérdense que así se llama la asignatura, nosotros debemos de enfatizar, hacer hincapié de la necesidad de que ante los problemas cruciales que tiene una sociedad como la nuestra, tengamos un sistema de salud capaz de estar a la altura de esos problemas. Pero como la situación tiene muchas aristas, porque yo me puedo limitar, bueno, hay que humanizar el sistema, eso no es toda la solución, porque está la otra variable, y que por cierto es una variable que no se maneja desde los escritorios, no se maneja desde ni siquiera ni desde una reforma educativa radical, como es la violencia social. Y ahí sí tenemos que meternos todos como sociedad, a superar la violencia, a superar la violencia social. Ustedes han estado hablando en una forma excelente de las causas de la violencia social. En eso sí yo quiero reconocerlo en esta oportunidad también, porque ya lo hice con los demás grupos. Pero en realidad, pues, si lo uno y lo otro no cambian, vamos a estar como en un diálogo de sordos, o en una situación en la cual dos trenes vienen en sentido contrario y en el mismo riel, ¿no? Es necesario que un problema como es la violencia social se le dé un tratamiento también como sociedad, y empecemos a preocuparnos en combatir las causas, no a remendar efectos, porque eso es lo que estamos haciendo, remendando efectos. Ojo, eso no es también correcto, ¿sí? Por ejemplo, eso de aumentar, por ejemplo, el número de efectivos del ejército, mire, a mí no me cabe en la cabeza. ¿Sí? A mí no me cabe en la cabeza. Tal vez a otros sí, ¿verdad? Porque como les dije yo a los compañeros de ayer, no, el miércoles, mire, es que la violencia da ganancias, es un negocio. Increíble, pero la violencia es un negocio, hoy en día es un negocio, da ganancias, y da ganancias extraordinarias, voluminosas, como no lo pueden imaginar. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque hay sectores minoritarios, obviamente, pero económicamente poderosos y también políticamente influyentes, que se lucran con la violencia. Y eso es terrible. Y eso es terrible, porque son personas, los que se lucran, los que tienen ganancias, son personas que ni viven en El Salvador, imagínense. Y si viven en El Salvador, bueno, ellos están bien, ¿va? Tienen seguridad privada, en el mejor de los casos. Tienen quien los defienda y los proteja. Imagínense. Y la población no tiene quien la defienda ni quien la protege.
Entonces, el foro, como que el esfuerzo del foro es enfocar el problema a partir de dos variables. Y son de las que hemos estado ustedes hablando, perdón, porque son ustedes los que han estado hablando, de que es la violencia social y la salud pública. Entonces, a las dos hay que trabajarlo. Hay que trabajarlas, a las dos variables. Por un lado, a la violencia social, combatir las causas, un esfuerzo extraordinario como sociedad en contra de las causas, no de los efectos, por favor. Que se entienda así. Y en el sistema también necesitamos una reforma, porque cuando yo le digo, mire, hay testimonios de buenas actitudes, de buenos procedimientos en salud, sí, hay excelentes, hay profesionales de la salud con empatía, sensibles, que prestan en gran manera la compañía y la cercanía, pero son hechos aislados. Entonces, con una reforma de la salud, entonces esos gestos ya no serían aislados, sino que serían generalizados, universalizados mejor. Ya les dije que a mí no me gusta hablar de lo general en salud, al menos en salud, sino que yo más me oriento en hablar de una universalidad en salud. ¿Sí? Entonces, ya con una reforma, sí se puede humanizar la salud en todos sus niveles, en todas sus dimensiones. En este caso, la salud pública. Con una reforma de salud. Y ese es como que es el aspecto, el elemento que casi no me han tocado. ¿Sí? No me han tocado, entonces, pero es necesario. Es necesario que se toque, porque sin reforma no hay remedio. Vamos a seguir en esta lógica, en estos procederes. Como yo en clase le he hecho énfasis, por ejemplo, al enfoque sociomédico que ustedes deben de llevar cuando salgan graduados y graduadas y vayan a trabajar. Que el enfoque sociomédico sea el modo de ser o de proceder, el que influye, y no el otro enfoque, porque es el que prevalece y es el que nos hace inhumanos, que es el enfoque biomédico. Entonces, vean, este foro quiere develar eso, que muchas veces no se devela porque está oculto, porque esto de la salud es como la educación, hay muchas cosas ocultas. Lamentablemente, en cuestiones de salud y de educación, en sociedades como la nuestra, se hace lo que se puede y no lo que se debe, ¿no? Imagínense qué criterio más absurdo. No hay pista. ¿Sí? Y como no hay pista, no se le orientan los recursos necesarios y suficientes al área de la salud o al área de la educación. Y miren, pasa algo más en sociedades como la nuestra, y ya sucedió en este gobierno de Bukele, que han necesitado dinero y a los que le han quitado dinero, de un dinero ya presupuestado, ha sido a salud y educación. Imagínense. Así que nos quedamos aquí porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, ya saben, mañana a las 12 del mediodía es el corto evaluado de esto. Solo los que no lo hicieron, no expusieron. Recuerden. Así que vamos a quedar. Sería habilitado hasta las 12 de la noche, ¿verdad? Sí, mañana, de las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. Ok, muchas gracias, licenciado. Ha sido un gusto. Adiós. Un gusto, licenciado. Cuídese. Gracias. Adiós, Lick. Adiós. Gracias, licenciado. Adiós. Adiós, Lick. Adiós.